Hola, buenos días, bienvenidos a este seminario, es el tercer seminario de la especialización en sostenibilidad en museos e instituciones culturales. Este seminario lo hemos llamado la planeación como herramienta de sostenibilidad y tenemos como profesor invitado a Alan Trampe. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este seminario se enmarca en el ciclo temático Planeación Estratégica. Pues digamos que vamos a tratar de abordar las temáticas que se han abordado, que se están abordando durante el desarrollo de este módulo. En nombre de nuestra decana, la doctora Lucero Zamudio, les damos la bienvenida. Ella se excusa, no puede estar acá por razones de salud, pero pues manda un saludo muy caluroso tanto al profesor Trampe como a nuestros estudiantes y a nuestra audiencia. Y entonces pues vamos a tener este seminario hoy, a diferencia de los seminarios anteriores, lo vamos a tener en 2 días. El día de hoy vamos a estar acá en la primera conferencia magistral del profesor Trampe, y posteriormente vamos a tener la sesión de trabajo de los estudiantes. Ellos van a presentar sus proyectos de sostenibilidad o el desarrollo de sus proyectos de sostenibilidad, y vamos a tener una sesión de retroalimentación. Eso, digamos, es lo que vamos a tener hoy en el transcurso del día. Entonces, esta primera conferencia de 2 horas, que se llama Conceptualización y Planeación de la Institución Cultural, y posteriormente pues no vamos a continuar con esta transmisión live hasta mañana, que tenemos la siguiente conferencia. Mañana entonces vamos a tener vamos a empezar la jornada a las 8 de la mañana con la conferencia Gerencia y Gestión de la Institución Cultural, también a cargo del profesor Trampe, y posteriormente vamos a tener de cierre el panel que acostumbramos tener de cierre, que es el panel con los 3 profesores del ciclo de planeación estratégica: la profesora Ángela Muñoz del módulo de planeación estratégica, la profesora Liliana González del módulo Administración, Gerencia y Organización de la Institución Cultural, y mi persona, que soy el profesor del módulo de Sostenibilidad Social. Y con eso, digamos, cerraremos en este panel de discusión entre nosotros los profesores y el profesor Trampe. Entonces, les damos de nuevo la bienvenida, gracias a nuestros seguidores, a las personas que nos siguen por Facebook Live. Voy entonces a introducir muy rápidamente al profesor Trampe, sin antes mencionar un poco que este seminario tiene un formato distinto, porque en esta ocasión nos aliamos con ICOM Colombia y con la maestría en museología de la Universidad Nacional para poder organizar el encuentro de política pública, el encuentro regional de política pública de museos, que tuvo lugar el 30 y 31 de mayo en el Museo Colonial, y del cual también Alan pues acompañaba al grupo de expertos en las presentaciones. Por eso entonces vamos a tener este seminario un poco más corto. Presento entonces ahora sí a Alan muy rápidamente para darle la palabra, ya que estamos retrasados. Alan Trampe es licenciado en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y magíster en Estudios y Administración Cultural de la Universidad de Tarapacá, y es el subdirector nacional de museos, Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, recientemente creado para los que más recuerdan, pues es lo que anteriormente era la DIVAN, que era la Dirección de Museos, Bibliotecas y Archivos de Chile. Entonces, de nuevo, gracias Alan, bienvenido, y te damos entonces la palabra en tu presentación. Bueno, muchas gracias, William. Saludo a todos los presentes y además a las personas que nos van a ver vía Facebook Live. Agradezco mucho la invitación de la universidad y, tal como dijo William, en esta oportunidad esta unión de ICOM Colombia con una actividad que finalizó ayer, en la que se presentó y se discutió respecto a políticas públicas en museos en algunos de los países latinoamericanos, y en ese sentido fue muy interesante poder recoger
algunas experiencias que se están desarrollando en estos países. Y a continuación, esta posibilidad de conversar y de dialogar con un grupo de estudiantes de la especialidad de sustentabilidad que tiene la universidad, sobre algunos aspectos que me parecen que son interesantes, fundamentalmente desde la experiencia del trabajo en el ámbito de los museos por ya bastante tiempo. Como la sesión de hoy día tenía como título general Conceptualización y Planeación de la Institución Cultural, yo le hice esta bajada a Museos en el siglo XXI, nuevas definiciones, nuevos desafíos, para hacerme cargo de este tema de la conceptualización de esta institución cultural que es el museo. En ese sentido, y muy brevemente, el objeto de estudio, esta institución cultural, es el museo. Todos los que están acá son personas que o trabajan directamente en un museo o tienen una vinculación con el mundo de los museos, así es que todo lo que vamos a ver seguramente les va a ser familiar, pero la idea es poder ahondar en ciertos aspectos, en ciertas miradas, en ciertas perspectivas que hoy en día son relevantes para entender qué ha estado pasando con los museos durante el último tiempo y fundamentalmente cuáles son los desafíos de futuro. Y en estos desafíos el tema de la planeación tiene mucho que decir. Ese es más o menos el contexto general de lo que voy a conversar con ustedes hoy día en esta primera sesión. Lo que hay en esta lámina es la definición tradicional y general y muy conocida y difundida de lo que un museo debería ser. Esta es la definición de ICOM, que voy a leerla muy brevemente. Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y disfrute. Esta definición, que la hemos visto y la hemos leído muchas veces seguramente, en 5 líneas, 6 líneas, asume una serie de temas que esconden una complejidad y una problemática muy alta. Cada una de estas palabras que aparecen acá implican un trabajo, un trasfondo que tiene que hacerse cargo de una serie de situaciones. Pero sin duda, esta definición podría todavía expandirse y complejizarse aún más. Entonces, yo aquí voy a pedirles a ustedes algún nivel de participación y me gustaría que, así como una lluvia de ideas, ustedes me fueran diciendo algunas palabras o conceptos asociados a lo que ustedes piensan que un museo es o debería ser, más allá de lo que aparece acá. ¿Qué cosas se le vienen a la cabeza cuando uno dice, acá tengo, gracias Will, cuando uno habla de un museo? Seguramente si esto se lo preguntáramos a personas que no trabajan en un museo o que no tienen una vinculación muy directa con el trabajo de museo, surgirían otros términos, otros conceptos, otras palabras. Pero la invitación es así a hacer un ejercicio muy breve. Algunos temas, algunas acciones, algunos requerimientos que a ustedes les parezcan que un museo hoy día, de acuerdo a su mirada, a su perspectiva, a su acercamiento, debería considerar. El registro. ¿Qué otra cosa les viene a la cabeza, así como la memoria? Lugar de encuentro. ¿Perdón? Preservación. ¿Algo más? Interpretación.
¿Identidad? Perfecto. ¿Algo más? Investigar. Investigación. Que aquí aparece como estudio, pero obviamente que la palabra ya bueno, investigación es más potente en ese sentido. ¿Algo más? Educación. En relación a los públicos, por ejemplo, ¿qué se les ocurre que el museo podría, debería o considerar? Dialoga. Diálogo. Conexión. Apropiación. Reflexión. Un espacio de reflexión. Respecto a ver, perdón. Activación. ¿En qué sentido lo piensa? Comunidad. ¿Algo más? ¿Una última? Territorio. Entretenimiento. Ya. ¿Ah? Sí, está muy bien. Le vamos a poner incluso aquí unos signos de exclamación. Entretenimiento. Ya. Nada. Como les decía, era solamente una cosa muy sencilla. Pero, ¿cuál es la idea de esto? Además de que no se entiende nada de lo que yo escribo, pero bueno, ese es otro tema. No era importante, ya escucharon a lo que nos referíamos. Bueno, esta definición tradicional, clásica, muy técnica, claramente se nos queda un poco corta para lo que hoy día esperamos o requerimos de una institución cultural denominada museo. Y aquí aparecen cada una de estas palabras que ustedes mencionaron, o conceptos que ustedes mencionaron, al igual de los que aparecen acá, son temas de que por sí solos ya implican un nivel de complejidad y podríamos estudiar y trabajar esto muy profundamente y por mucho rato, digamos. O sea, hablar de identidad, hablar de diálogo con la comunidad, hablar de un lugar de encuentro. O sea, todo lo que nosotros hoy día, y como les digo, y seguramente podríamos hacer un listado del doble, del triple de conceptos, y de nuevo, si vamos a preguntarle a personas distintas, si le preguntamos a un niño o a una niña, si le preguntamos a una persona de la tercera edad, si le preguntamos a un profesor, van a surgir ideas y conceptos distintos, porque la visión que tienen las personas, dependiendo de su formación, de su experticia, de su lugar en la sociedad, de su lugar en el territorio, respecto de instituciones de este tipo, obviamente que son muy distintas. Y eso da cuenta de una cosa, que los museos hoy día están altamente exigidos desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de su acción. Entonces, la idea de esto es decir, yo podría agarrar mucho de lo que hay acá y ponerlo también aquí, con lo cual nuestra definición podría ampliarse de manera significativa. Para entender qué ha pasado con los museos, con el desarrollo de los museos durante el siglo XIX, el siglo XX y el inicio del siglo XXI, es ineludible hacer referencia a la nueva museología. No voy a entrar en un detalle de mayor profundidad, pero bueno, la nueva museología, sus primeras señales en los años 60,
y posteriormente a eso algunas publicaciones, algunos congresos, algunas publicaciones en revistas, museos de ICOM, generó una mirada de cambio respecto a esta institución. La nueva museología, que como dicen muchos, de nueva no tiene nada ya porque han pasado varias décadas, pero yo soy de los que reivindica, y voy a tratar de explicarles por qué, la total actualidad que tiene muchos de los conceptos que la nueva museología propuso, digamos. Acá solo puse algunos. Sobre la nueva museología se ha estudiado, se sigue estudiando, se publica, ustedes van a poder encontrar seguramente artículos de distinto tipo. Algunos de los conceptos, los parámetros que esta nueva museología planteó, por ejemplo, la democracia cultural, que tiene que ver con una apertura, con terminar con una cierta hegemonía de toma de decisiones respecto a los aspectos culturales, y que implica de alguna manera una visibilización, una aceptación y una valoración de la diversidad. Este interés por la concienciación de la comunidad respecto a su propia cultura. Y aquí aparece este concepto que vamos a desarrollar un poquito más adelante de nuevo, de la comunidad con su propia cultura, que también ustedes lo mencionaron aquí cuando hicimos esta pequeña lluvia de ideas. La nueva museología piensa el museo como un sistema abierto e interactivo. Abierto, porque también lo vamos a ver en una próxima lámina, en relación seguramente a algo que estaba cerrado. La nueva museología lo que hace es un planteamiento de reacción frente a una situación, a un statu quo en el ámbito de los museos. Propone y valora el diálogo entre sujetos, con lo cual aporta un nivel de humanización a la institución museo. Y entiende y focaliza como un elemento fundamental en la acción del museo a la exposición. La exposición del museo es el punto de encuentro entre esta institución y las personas. Todos ustedes conocen y saben que los museos hacen muchas cosas y que en general, y también se dicen estas frases que son como lo que se muestra es la punta del iceberg, y abajo hay mucho trabajo tras bambalinas, en depósitos, en laboratorios, en investigación, pero ese trabajo normalmente no es el que llega directamente a las personas. Las personas ven un producto que es resultado de un trabajo integral de muchos profesionales, de muchos técnicos y personas que trabajan en los museos, y que en general ese trabajo se ve reflejado en la exposición. Entonces, el valor de la exposición y la responsabilidad en la exposición es algo que también la nueva museología levanta y que a mí me parece que es un tema relevante, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y además, se habla de la exposición como un método de trabajo. La nueva museología también aporta y avanza significativamente en la profesionalización del trabajo de los museos. De nuevo, en reacción a un cierto tipo de desarrollo de trabajo que se venía realizando con anterioridad. Un hito relevante que recoge el trabajo de la nueva museología y que es especialmente relevante para Latinoamérica es la Mesa de Santiago del año 72. Yo también siempre digo y reconozco de que lo que hizo la Mesa de Santiago del 72, lo que planteó en sus escritos relevante y muy importante, con el paso de las décadas también se ha ido generando un mito en relación a esto y le estamos cargando a la Mesa de Santiago un montón de cosas que a lo mejor no se dijeron tan claramente ni tan explícitamente, pero que nos parece que en el espíritu de esta reunión de trabajo, de expertos, digamos, uno puede de ahí sacarlo, digamos.
Nada, sobre la Mesa de Santiago también hay muchos estudios, se está trabajando muy intensamente en el último tiempo. Sé que en el caso nuestro ICOM Chile está desarrollando en conjunto con otras entidades un trabajo. El programa Ibermuseo, que es un programa muy relevante para el desarrollo museológico de la última década en Iberoamérica, ha tomado como una bandera de lucha o de identificación del sector de museo la Mesa de Santiago y la ha reivindicado de manera muy, muy potente. Y en el fondo, esta Mesa de Santiago tenía que ver con la importancia del desarrollo de los museos en el mundo contemporáneo, en el año 72. Por distintas razones, el impacto de la Mesa de Santiago fue bastante desigual en los distintos países, habiendo países que lo tomaron con mucha fuerza, generando cátedras en la universidad al respecto de estos temas, y en otros por distintas razones, políticas, económicas. Los temas que se planteó en la Mesa de Santiago no pudieron ser asumidos de forma inmediata, y en el caso de Chile, yo podría decir, de acuerdo a mi experiencia, y alguien podría estar en desacuerdo con aquello, en el caso de Chile, hace un poco más de 20 años que empezamos a trabajar de verdad asumiendo los conceptos de la Mesa de Santiago. Hubo que esperar un periodo más o menos importante de tiempo entre la Mesa de Santiago para que hubiera una conciencia respecto del valor de este trabajo, de lo que allí se había planteado, y tratar de ver cómo eso lo íbamos haciendo una concreción en el trabajo de los museos. Uno de los temas que desde mi punto de vista es el más clave y el más significativo de la nueva museología tiene que ver con este cambio de paradigma entre el museo antiguo, el museo tradicional y un nuevo museo. Y yo estoy convencidísimo, y además lo reitero siempre que puedo, de que este cambio de paradigma es lo más importante que le ha pasado a los museos en el último tiempo, y que todavía no hay nada que se parezca en importancia y relevancia a este cambio de paradigma. Y ahora me voy a explayar un poco para que entiendan esto. El museo tradicional se sintetiza desde la nueva museología, desde algunos autores, con esta triada de elementos. El museo tradicional se concebía a partir de un espacio físico determinado o limitado, que en general era un inmueble, un edificio, que también en general tenía características bastante especiales. Eran edificios que o se construyen especialmente para un museo, pero con una cierta grandilocuencia, o fundamentalmente eran edificios que tuvieron otra función, palacios, edificios patrimoniales de gran relevancia, que se transformaron en museos producto de cambios en la sociedad, mucho patrimonio que estaba en manos de las monarquías o de clases sociales específicas, fueron reinventados como museos. Entonces tenía este concepto del museo tradicional, consideraba necesariamente un edificio, una estructura, un elemento muy acotado, muy limitado, que por otra parte era muy claramente reconocible. Uno no se equivocaba, decía, este es el museo, ahí está. Con esta prestancia, con esta, en muchos casos, y estas palabras no sé, con una soberbia por sobre, o sea, el museo era una entidad que tenía peso, a la cual se le rendía había un respeto hacia ese edificio. Después, este museo trabajaba con una colección. La colección implica, así en sencillo, un grupo de bienes, un conjunto de objetos que por alguna razón, que en muchos casos se había debido a la selección unipersonal de algún coleccionista, de algún rey, de algún príncipe, de algún papa o de algún gobernador o de alguna persona adinerada que
por razones institucionales o personales, reunía objetos. Entonces era una colección, este grupo de objetos se habían reunido a lo largo de los años, con distintas miradas, por ejemplo, el tema de los gabinetes de curiosidades, que lo que hacían era recoger material exótico y que permitía llevar a países con una cierta tradición de exploración o de viaje. La gente llegaba con objetos que eran curiosos, distintos a los que su propia cultura tenía, y ahí se iban reuniendo. Y así uno podría estudiar muchos casos de colecciones que se formaron de esa manera. Entonces teníamos este edificio claramente definido y adentro de ese edificio una colección. Este conjunto de objetos. Y después este museo se entendía, se relacionaba con un público. El concepto de público es alguien que viene a visitarte. En el fondo tiene que ver con alguien al quien tú le permites que acceda a tu casa a ver tus cosas como un premio, como un regalo. El concepto de público es un concepto poco dinámico. El público visita, ve y se va. En esta conceptualización. Entonces, esta triada, estos tres elementos, sin duda uno podría sumar alguno más, pero esta es la síntesis más relevante, es lo que le daba forma a lo que se entiende como un museo tradicional. El museo antiguo, el museo decimonónico también, algunas bibliografías lo señalan de esa manera. Entonces, esto es con lo que por mucho tiempo las personas se estaban vinculando. Este era el tipo de museos con el que las personas se estaban vinculando. La nueva museología, los conceptos de la Mesa de Santiago y otras cartas y otras reuniones importantes que se realizaron cuestionaban este tema. Paralelamente a esto había una crítica de distintos sectores. Por ejemplo, Adorno decía el museo es un mausoleo. Y esta idea del museo mausoleo, el museo cementerio, empezó a extenderse. Era algo que estaba un poco anquilosado, era algo estático y fundamentalmente era algo distante. Era algo que le pertenecía a otros. Otros habían tomado decisiones respecto a esta colección, por ejemplo. Entonces empieza a generarse una crítica respecto a un modelo que va de la mano de una serie de cambios sociales y culturales. Y eso es sumamente importante tenerlo claro. Los museos, el antiguo museo y el nuevo museo del que vamos a hablar, están insertos en la sociedad. Entonces, los cambios los afectan, quiéranlo o no. Se den cuenta o no se den cuenta. Entonces, había una crítica respecto a esto. Se decía, mira, en realidad, estos museos no nos están sirviendo para abordar una serie de desafíos y de cosas que a nosotros nos interesan hoy día. Y especialmente en el ámbito latinoamericano, empieza esta visión bien crítica, porque Latinoamérica, desde el punto de vista cultural, tiene diferencias muy importantes respecto a las culturas europeas, occidentales, entre comillas, tradicionales, digamos. Entonces se empezó a decir, esto no nos sirve, no responde a nuestras necesidades. Esa es un poco la idea de la crítica que se hace desde la nueva museología y fundamentalmente desde la Mesa de Santiago con esta mirada latinoamericana. Entonces, se hace necesario un cambio. Y empiezan a generarse una serie de pequeños ejercicios en distintos países respecto a nuevos proyectos de museos. Todo esto significó obviamente una tensión conceptual entre los teóricos tradicionales y esta apuesta por algo nuevo, una resistencia a este cambio,
algo que es natural en todos nosotros, digamos. Nos cuesta de repente movernos de un espacio a otro cuando estamos cómodos en un lugar. Esto generó, y hay mucha bibliografía, y hay mucha discusión teórica conceptual, de que como cualquier cosa no puede ser un museo, y el valor de las colecciones respecto a otras colecciones. Bueno, es una discusión muy importante. Entonces, esta nueva museología lo que plantea, y que, como les dije hace un rato, me equivoqué. Desde mi punto de vista, es el gran cambio de paradigma que ha tenido el sector de museos. Insisto, y hasta ahora sigue siendo el más importante. Hay ejercicios teóricos respecto a ciertos temas que asumen ciertos componentes, ciertas partes de la gestión y de la acción museal, pero que no tienen este nivel de impacto. Yo insisto que aquí se resume el gran desafío de los museos. Hago la aclaración que voy a mencionarles ahora porque es importante. Este cambio conceptual, esta mirada de este antiguo museo a este nuevo museo, empieza a permear en las instituciones, empieza a permear en los profesionales paulatinamente. Y esto no quiere decir que, a pesar de todos los años que tiene la nueva museología y las propuestas de la nueva museología, hoy día no convivan museos con las características que vimos anteriormente, o sea, museos con el modelo antiguo, con el museo decimonónico, con museos que han acogido, algunos de manera completa e integral, otros de manera parcial, lo planteado por la nueva museología para el nuevo museo. O sea, hoy día seguramente, y cada uno de ustedes cuando lo piense en museos que visita, en su país y fuera, podrá entender, a partir de lo que vamos a conversar ahora, de que está esa diferencia. Todavía hay una coexistencia. No quiere decir que todos los museos hayan adoptado este planteamiento y hayan cambiado. O sea, esta resistencia al cambio, o lo que sea, existe y ha sido permanente. Ahí hay un tema relevante. Entonces aquí aparecen tres conceptos que son muy potentes, y que lo que hacen es complejizar de gran manera el trabajo de los museos. Por eso también la resistencia al cambio se entiende y se justifica. Era más fácil para todos los que trabajaban en los museos, incluso yo me atrevo a decir que para las personas que accedían a los museos, relacionarse o entenderse con este museo tradicional. Era un museo que cuestionaba menos, que desafiaba menos, que era ordenado, muy claro, independiente que si había alguna conexión o no. Para las personas que trabajaban en un museo o que hoy día trabajan en un museo con estas características más tradicionales, trabajar en un espacio físico claramente delimitado, en el que tú entiendes que este es tu ámbito de acción, trabajar con una colección que es una serie de objetos y hacer un inventario, una documentación, manejarlos en un estado de conservación adecuado, haciendo un trabajo más bien interno, obviamente que facilita mucho las cosas. Por lo que vamos a conversar ahora. La nueva museología plantea este cambio. Pasamos de un edificio a un territorio, de una colección al patrimonio y de un público a la comunidad. Y para cada uno de los que están acá y los que nos están escuchando, sabe que cada uno de estos conceptos hoy día tiene un alcance inmenso. Son conceptos que están en permanente discusión, son conceptos muy dinámicos, son conceptos que no los podemos atrapar tan fácilmente. Por lo tanto, hace que nuestro trabajo sea muy complejo. Nada respecto al territorio, al patrimonio y la comunidad está dicho y terminado. Entonces el desafío es permanente. Y entonces cuando uno está en una institución museal y se enfrenta a esto,
también se genera un poco de vértigo, es decir, estas cosas están cambiando permanentemente, algunas más rápido, otras más lentas, pero claro, ¿cómo me ordeno? ¿Cómo planifico? Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos también, tampoco con demasiada profundidad, porque como ustedes entenderán, cada uno de estos daría para una clase por separado. Pero solo el hecho de pensar y cambiar que el museo ya no es un espacio delimitado con muros y que el museo se entiende dentro de un territorio, pero no solo se entiende dentro de un territorio, sino que debe hacerse cargo de una mirada de territorio. O sea, cuando hablamos del museo sin muros, esa típica frase que hemos escuchado, tiene que ver fundamentalmente con este cambio. Es decir, ok, yo estoy instalado, seguramente, porque es necesario, en un espacio físico. El museo necesita un espacio físico, que es donde tiene su ámbito de acción, digamos. Estoy en un espacio físico, pero yo estoy inserto en un territorio. Un territorio que debo definir, que debo delimitar, porque cada museo, si uno quisiera decirlo llevándolo a un extremo, está instalado en un mundo global, después está instalado a nivel de una escala nacional, en su propio país o en su continente, y así vamos bajando hasta llegar a un territorio que podría ser un barrio, podría ser un pueblo. Entonces, esa definición de cuál es mi territorio como museo es una definición que tiene que hacer cada una de las instituciones, pero que no lo hace solo el museo mirando hacia afuera. También hay un requerimiento del territorio respecto de lo que el museo puede aportar. Entonces, el tema territorial, el alcance territorial, lo que hace es derribar o transparentar al menos los muros que por mucho tiempo implicaron tener un trabajo puertas adentro, encerrado, introspectivo de muchos museos. De nuevo, muchas de las cosas que yo les voy comentando ahora, tengo que dejar claro, no se puede generalizar, no es que todos los museos estén en la misma condición y hagan lo mismo, insisto en eso porque uno no quiere herir susceptibilidades, las instituciones tienen, pero esto tiene que ver con una realidad bastante general y que claramente uno lo podría identificar en las distintas instituciones de lo que está pasando. Bueno, entonces tenemos este cambio del edificio al territorio, que ya es un gran desafío, porque no solo es que cambia mi ámbito de acción, sino también cambia mi ámbito de responsabilidad. Porque antes yo me preocupaba, en el Museo Antiguo, de mi colección adentro de mi edificio. Y todavía uno podría encontrarse con gente que dice, mira, yo acá tengo mi colección ordenadita, la tengo, y hasta aquí llego. Pero resulta que a una cuadra de ese museo puede haber algún patrimonio importante, mueble o inmueble, que está sufriendo algún tipo de daño, deterioro, está en riesgo de pérdida, y el museo o no se entera o no le interesa. En cambio, cuando hacemos este cambio y pasamos al territorio, el museo, y de nuevo, en la medida de sus posibilidades, y tampoco los museos van a solucionar los problemas del mundo, digamos, o sea, los museos tienen limitaciones de cantidad de personal, de posibilidades económicas, pero el cambio de mirada ya es un gran cambio. No sé cuál de los dos dejar para el último, porque son dos temas muy complejos, pero yo creo que voy a dejar patrimonio para el final. Pasar del público a la comunidad tiene mucho que ver con este tema del territorio. Pero es entender, y tomando algunas de esas ideas que plantea la nueva museología, de entender el museo como un sujeto que se relaciona con otros en un nivel mucho más paritario. Ya no es el museo sabio que tiene la última palabra y que nadie puede venir a criticarle porque en el fondo son los que tienen la verdad. El museo ahora se relaciona con una comunidad o comunidades. Eso va a depender del tipo de museo, del alcance y de muchas cosas en ese sentido.
Y este diálogo con esa comunidad, que es algo que también surgió aquí, lo pusimos, diálogo acá arriba, es algo nuevo. Porque tiene que ser un diálogo franco, directo, participativo. Y en el fondo lo que yo estoy haciendo es pasar de un público pasivo a una comunidad activa. Activa e idealmente interesada en lo que el museo hace o deja de hacer. Ese es el ideal de relación hoy día. Que los museos cuenten con comunidades que estén interesadas en lo que hace el museo. Pero claro, ese interés, de nuevo, vuelvo a lo que les decía, complejiza el accionar de los museos. Porque ya no tenemos este público que entra, mira unas vitrinas y se va. Ahora tenemos comunidades interesadas. Voy a aclarar así muy brevemente qué es lo que yo entiendo cuando estoy hablando de comunidades. Ayer en alguna conversación que tuvimos con algunos de los que están acá, lo dije, pero es que en algunos países nuestros cuando se habla de comunidades se piensa única y exclusivamente en comunidades de pueblos originarios, se piensa en la comunidad indígena, eso es como el concepto. Pero claramente aquí estamos hablando de algo mucho más amplio. Entonces hay comunidades que se interesan en el museo por una cercanía territorial. Los vecinos del museo, los habitantes de la ciudad. Y se interesan en el museo porque ese museo tiene algo que ver y algo que decir respecto de ellos como comunidad. Y si no se interesa es porque ahí tenemos un problema. Y ese museo no está haciéndose cargo, no está siendo una necesidad para esas comunidades. Pero así como están las comunidades territoriales, hay lo que yo denomino comunidad de interés. Porque, por ejemplo, puede haber un museo específico de un tema en el cual van a haber personas que pueden estar muy lejos territorialmente, pero que van a tener interés por la temática, o por el tipo de objetos, o por el planteamiento que el museo tiene. Entonces, además de las comunidades territoriales, los cercanos, los vecinos, tenemos estas comunidades de interés que pueden estar repartidas por muchas partes. Pero también es un grupo de personas de las cuales el museo debería hacerse cargo, porque también esas personas tienen un interés. Yo ocupo un ejemplo de un museo nuestro en Chile, en Santiago, el Museo de la Educación. Está instalado en Santiago, en un barrio popular, con mucha actividad. El museo tiene una vinculación muy potente con ese barrio, con los vecinos, con la junta de vecinos, con el centro de madres, con los colegios que están alrededor. El museo tiene un proyecto, entre otras cosas, de un huerto comunitario y la gente va, lleva a sus niños. Entonces el museo tiene una relación con una comunidad de entorno territorial. Pero ese museo, por su temática, el Museo de la Educación, tiene grupos de interés mayores, que no están necesariamente cercanos por tema territorial. Entonces, el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación, ese museo está instalado en una antigua escuela que formaba profesoras, que se llamaban las normalistas, una tradición muy potente en la educación chilena. Entonces, las ex-normalistas son muy cercanas y muy interesadas en lo que el museo hace o deja de hacer. Bueno, solo ocupo ese ejemplo y a todos los museos les pasan cosas de ese tipo y cada uno podrá visualizarlo cuando vea el caso a caso, pero tenemos este tema, o sea, aparecen estas comunidades que hoy día se interesan y se relacionan y por lo tanto apoyan, pero también exigen, cuestionan lo que el museo de nuevo hace o deja de hacer. Entonces, de nuevo se nos complejiza el asunto, porque antes yo, director del museo, me reunía con mis funcionarios, mis profesionales, mis técnicos y tomaba decisiones y montaba una exposición, desmontaba otra o desarrollaba cierta investigación, pero era lo que decidíamos nosotros única y exclusivamente. Hoy día, en cambio, si de verdad estoy asumiendo estos conceptos, tengo comunidades con las cuales tengo que dialogar, idealmente con las cuales tendría que generar espacios de participación, con las cuales yo podría
revisar ciertas acciones y de las cuales fundamentalmente debería acoger ciertos requerimientos y ciertos intereses. Si de verdad quiero asumir esta realidad de un nuevo museo. Entonces, de nuevo, hablar de territorio y hablar de comunidades complejiza de manera relevante el trabajo de los museos. Pero sin duda que lo hace mucho más rico. Todos estos temas los vamos a seguir reforzando próximamente. Y dejé de los tres conceptos el tema del patrimonio. Que hoy día lo que correctamente uno debería hacer, siempre hablarlo en plural. Hablamos de patrimonios. Los patrimonios son muchos, son diversos. Y el patrimonio claramente tiene un alcance infinitamente más amplio que una colección. Hay colecciones en museos, estas son las típicas frases que uno dice que después alguien te podría decir, pero ¿cómo dice eso? Hay colecciones en museos que claramente no son patrimoniales, porque no le interesan a nadie. Cada museo tendrá que revisarse y ver qué es lo que pasa con eso, porque de nuevo, hablar de hacer una clase sobre patrimonio es un tema súper complejo, pero ¿cuál es la diferencia entre una colección, entre un objeto normal, común, por muy valioso que sea de oro o muy sencillo que sea, con el patrimonio? El patrimonio implica valor. La diferencia entre estos lentes, o sea, para que este lente deje de ser un objeto común y pase a ser patrimonial, alguien tiene que ponerle un valor especial o lo tiene que valorar por algo. Quizá el día que yo me muera va a haber gente que va a decir estos son muy valiosos porque lo usaba Alan. No lo sé, puede que no pase. Y como yo les decía antes, como muchas veces estas colecciones en muchos de estos museos antiguos se reunieron por decisiones unipersonales o de una élite, muchas veces esas colecciones hoy día no tienen una vinculación con la comunidad. Les son lejanas, les son distantes, muchas veces son indiferentes. Entonces yo no podría decir que esa colección tiene carácter patrimonial. De nuevo, esta es una discusión súper fuerte, que en el ámbito museológico hay resistencia a entenderlo de esa manera. No quiere decir que esta colección no tenga un valor, tendrá un valor histórico, tendrá un valor por su proceso de construcción, sí, pero es distinto al valor patrimonial. Entonces, por una parte, lo que estoy diciendo que es muy fuerte, no todo lo que está en los museos es patrimonial. Y muchas cosas que no están en los museos sí lo son. Entonces, cuando nos abrimos al territorio, cuando incorporamos la comunidad y cuando pensamos en patrimonio, el museo pierde hegemonía. Y ahí hay una situación política que también los museos tienen que hacerse cargo. Ah, yo ya no soy el único que tiene el patrimonio valioso. Y viene la respuesta de muchos que dicen, pero ¿cómo? ¿Cualquier cosa va a ser patrimonial? ¿Y quién le pone el valor al patrimonio? ¡Wow! Ahí sí que hay una buena discusión, ¿no? Yo me acuerdo en una reunión hace algunos años, se presentaron varios proyectos, se presentó un proyecto de una comunidad, de un barrio, que habían hecho un pequeño museo comunitario respecto al equipo de fútbol propio de ese barrio. Porque tenía una larga historia, porque en su momento habían ellos salido de Chile y habían ido a un campeonato, a un triangular o cuadrangular, ¿no? Yo no sé mucho de fútbol cómo era, Argentina, y había sido toda una odisea, y habían ganado, y habían regresado con una copa, y había sido una situación muy valiosa para la comunidad. Entonces tenían una sala con las fotografías, con la copa, con unos banderines, con las camisetas, y la gente lo visitaba y estaban todos muy orgullosos. Y alguien del público dijo, pero ¿cómo unos banderines de fútbol? ¿Cómo va a ser eso patrimonial? Y aquí ya cualquier cosa es patrimonio. Señor, o sea, acá hay un grupo de personas, hay una comunidad que puso un valor, por las razones que sea, en una serie de objetos.
pero que no son solo objetos, que tiene que ver con una historia. Y ahí es donde se nos mezcla lo de lo material con lo inmaterial, que es algo muy difícil de separar. Aunque yo entiendo que para la academia, en muchos casos, para tratar de avanzar con ciertos temas, hacen esta división taxonómica. Y hoy día resulta que hay una cosa como etérea, que es lo inmaterial, y hay una cosa que es objetual, que es lo material. Pero claramente que en el ámbito del patrimonio, en el ámbito del museo, estas cosas funcionan juntas. O sea, lo material con lo inmaterial. Lo material tiene valor patrimonial porque hay una carga inmaterial. El valor, el cariño, el reconocimiento, el odio, porque hay objetos que tienen valor patrimonial porque la gente les produce algún tipo de... los violenta por lo que haya sido, porque están parte de la historia. Bueno, pero hay un valor. Y este valor lo puede poner el grupo que quiera. Entonces, la hegemonía del museo con su colección y su edificio, muy controlada, se perdió. Ya no existe. Y aquellos museos hoy día que siguen funcionando de esa manera, claramente están aislados. Si resulta que ese museo, voy a dar un ejemplo, no voy a dar nombres de ejemplos, pero es de una persona, de un privado que tiene mucho dinero y que le gusta coleccionar no sé qué y armó su propio museo, pero al museo no va nadie o va muy poca gente y a él le da lo mismo, bueno, allá él. Pero los museos con vocación pública, obviamente que no les puede dar lo mismo. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ahí hay un desafío, hay un reto. Por eso digo, este cambio de paradigma de la nueva museología sigue absolutamente vigente. Este es el gran desafío de los museos en el siglo XXI. Porque no es que uno llegue y alcance una meta, es como decir, ya, hice 100 y cumplí. No, señor, si esto está cambiando todo el rato. Esto está cambiando, es dinámico. Porque hay personas, y nosotros somos personas que cambiamos, que crecemos, que maduramos, que morimos. El patrimonio no es algo, el valor patrimonial no es algo que se asigne una vez para la eternidad. Y seguramente ustedes podrían identificar casos. ¿Por qué hoy día las nuevas generaciones no les importa lo que pasa con ese edificio o lo que pasa con esto? Porque no tiene ningún vínculo, porque lo perdieron. Entonces uno lo mira desde la mirada técnica, pero dice, no, pero ese es un error. Esto. No sé si es un error. El valor estaba y a lo mejor se perdió. Las cosas cambian. El esfuerzo por recuperar el valor de la memoria y la identidad es parte del ejercicio que las comunidades, con los museos como facilitadores, deberían tratar de seguir desarrollando. Pero nosotros no podríamos seguir obligando a las personas, a las comunidades, a valorar algo con lo cual perdieron su conexión. O sea, eso sería absolutamente inconducente. Antiguamente, muchos de los temas patrimoniales se decretaban por ley. Esto es patrimonio de la nación, esto es patrimonio. Está bien, en una manera de hacerlo, en un momento. Tenía que ver con intereses políticos estratégicos respecto a la formación de conceptos nación. Y uno podrá revisarlo y entenderlo. Pero hoy día eso ya pierde fuerza. O sea, en el caso de Chile y seguramente en muchos países latinoamericanos es similar, hay un sistema que, a través de un Consejo de Monumentos Nacionales que hace declaratorias de monumentos que originalmente solo los monumentos eran inmuebles, eran edificios. Ese era el concepto que había hace 40 años. Hoy día eso ha cambiado y se están haciendo declaratorias sobre una serie de otros materiales o bienes. Siempre se complican con la cosa inmaterial, porque ¿cómo declaro algo inmaterial? Porque además esa ley tiene que proteger lo que declara. ¿Cómo protejo una fiesta? ¿Te fijas? Entonces todas las declaratorias, todavía en esta ley, que es una ley del año 70 y que tiene una serie de deficiencias,
siempre está asociado a un objeto que represente esa inmaterialidad. Bueno, pero antiguamente todo lo que el Consejo declaraba venía desde el Consejo o desde los niveles jerárquicos superiores. Ya hace bastantes años, afortunadamente, hay una solicitud que viene de las comunidades respecto a valorar ciertos patrimonios que para ellos son de interés. De todas maneras, porque la ley así lo pide, hay que hacer ciertos estudios, hay que hacer expedientes, o sea, hay una reglamentación. Pero hoy día hay una participación, una consulta a las comunidades que reconoce su acción como valoradores de bienes, muebles, inmuebles, materiales, inmateriales. ¿Me fija? Y la mejor posibilidad que tiene algún patrimonio de perdurar en el tiempo, de sostenerse, de ser sustentable, es cuando de verdad tiene una conexión con las comunidades. Porque las comunidades tienen una relación, tienen una vinculación, tienen una conexión, les interesa lo que pase con aquello. Entonces, este cambio, como ya lo dije, es un cambio fundamental, estructural, relevante en la gestión de los museos, absolutamente vigente y actual. Y es lo que los museos y los trabajadores de los museos tienen que tener muy claro para seguir avanzando. Porque, insisto, estos son conceptos y elementos dinámicos, en movimiento, que ponen en permanente alerta el trabajo de los museos y sus trabajadores. Entonces, ese trabajo antiguo del señor, absolutamente respetado, o sea, si no se hubiera hecho el trabajo en el antiguo museo de resguardar las colecciones, de inventariarlas, hoy día seguramente tendríamos muy poco patrimonio de otras épocas. O sea, hay que valorar ese trabajo, no se trata de desprestigiarlo, al contrario. Pero claro, hoy día hay una situación distinta y que, de nuevo, no es una situación exclusiva del ámbito de los museos. Esto tiene que ver con los cambios sociales, con los cambios del entorno. Hoy día las personas, las comunidades exigen y demandan participación en todos los ámbitos de la vida, digamos. ¿Por qué no va a pasar en el ámbito de los museos? O sea, es natural, es normal y está bien que así sea. Entonces, yo, como les decía, reivindico profundamente esta propuesta que viene de la nueva museología como un cambio relevante, totalmente vigente y activo. Habíamos hablado de estos cambios en el entorno. Porque también pasar del siglo XIX al siglo XXI no es así nomás. Han pasado muchas cosas entre medio. Entonces, cuando hoy día los museos empiezan a instalarse con una nueva mirada más abierta, que los saca de su edificio, que los saca de su inmueble, con esta conciencia de un trabajo necesario con las comunidades y asumiendo que con lo que los museos trabajan es con patrimonios, obviamente que eso los pone y los enfrenta a un exterior, a un movimiento que incluso en algunos casos no tiene que ver con cosas que uno podría pensar son las cosas que le corresponden a un museo. Por eso, otro de los elementos importantes que la Mesa de Santiago levantó era este trabajo desde una mirada integral del museo, que tenía que ver con considerar muchos otros aspectos de lo que estaba pasando cultural y socialmente, más allá de los tradicionales de los museos, más allá del ámbito incluso de lo que
en nuestros países se entiende como el ámbito de la cultura. Entonces los temas de educación, los temas de salud, los temas de inmigración, los temas de infancia, los temas de género, que son los temas que hoy día tenemos, son temas que le corresponde asumir de alguna manera, cada cual en la medida de sus posibilidades. Aquí también hay que ser súper justo y no esperar que todos los museos asuman todas las cosas de la misma manera. Eso no está lejos de lo que yo quiero plantear. Pero por lo menos, y esas dos preguntas de arriba, tienen que ver con que los museos dicen, a ver, algo está pasando, ¿qué pasa afuera? Pongamos un poco de atención a eso, leamos el diario. Nosotros no podemos seguir hablando única y exclusivamente, tampoco quiero que alguien pueda interpretar que quiero decir que los museos no pueden dedicarse a sus temas específicos y hacer una investigación sobre altares barrocos, porque les corresponde, porque está bien, porque es parte de su trabajo. Pero si resulta que hay una epidemia en su ciudad que tiene un nivel de mortandad relevante y que es el tema, el museo no tiene nada que decir al respecto. Cuando los problemas país, yo ayer comentaba, los problemas de igualdad de género, los problemas de la infancia, los problemas de la educación, son grandes temas en nuestros países. Yo esperaría que en la medida de sus posibilidades, de nuevo, porque quizás para algunos puede ser un poco más fácil, para otros podría ser un poco más difícil, los museos deberían tener algo que decir a partir del patrimonio, a partir del territorio y a partir de esta relación con la comunidad respecto a esos temas. Porque si no se transforman, sin quererlo, y a lo mejor volvemos a ese museo antiguo, que era una especie de isla, que estaba trabajando con sus colecciones internamente y que como que afuera podría estar cayéndose el mundo y no importaba, o no se enteraban. Entonces hoy día el tema de la conexión del museo con el entorno, con lo que pasa afuera, es clave. Y de nuevo, vuelvo a decir, tampoco es que requiera de un trabajo demasiado complicado. Cada una de las personas que trabajan dentro de un museo son miembros de una comunidad, son parte de la sociedad. Cuando salen de su trabajo, se relacionan y tienen problemas en su familia y conocen lo que está pasando con la locomoción o el problema que hay con la escasez de agua o la contaminación ambiental. Entonces, para nadie que trabaja en un museo, los temas relevantes de la sociedad deberían ser ajenos. El tema es cómo creativamente nosotros vamos incorporando aquellos temas para estar en sintonía con lo que le está pasando a las personas. Voy a hacer una salvedad de algo que también siempre digo, que es una obviedad, obviamente, pero que de repente estamos hablando siempre que el museo tiene que hacer esto, el museo tiene que hacer lo otro. El museo son personas. O sea, el museo solo no es nada. Entonces, siempre pensemos en que cada uno de estos desafíos son las personas que están en el museo, las que tienen que tener esa visión, las que tienen que tener esas ganas de hacer cosas, porque si no, no pasa nada. Ya, por eso digo, es una obviedad. Obviamente que las instituciones son las personas que están ahí, pero es relevante explicarlo. Y vuelvo, las personas que trabajan en los museos son parte de la sociedad, son personas que se ven afectadas o beneficiadas por lo que esté pasando en el exterior. Son personas que en su conversación diaria, en su diálogo con sus hijos, con sus amigos, están viéndolo. Entonces, llevar eso al museo y ver cómo el museo dialoga con la problemática social es súper importante. Algunos de los cambios de entorno, estoy hablando de los últimos 50 años, pero ya, ha cambiado de manera radical el tema de las comunicaciones, de la información y el acceso al conocimiento. Los cambios referidos a esa línea han sido los más rápidos en la historia de la humanidad. ¿Cuánto nos demoramos en tener una imprenta? Mucho tiempo. Y desde que empezamos con los temas digitales, comunicacionales, hemos avanzado rapidísimo en muy poco tiempo. Tan rápido que nosotros mismos estamos descolocados muchas veces. Vamos quedando obsoletos. La tecnología nos supera. Hoy día nos comunicamos de manera increíble, todo muy rápido, y cada vez a las nuevas generaciones les parece que es lento y quieren más.
La cantidad de conocimiento e información que está disponible en el espacio sideral, ya no sé dónde está, digamos, es increíble. Bueno, eso no lo teníamos. O sea, cuando yo estudiaba, cuando yo era un niño, incluso universitario, el acceso a la información era ir a una biblioteca, sentarte y leer un libro. Escribíamos a máquina, hacíamos nuestras cosas, o sea, no había una manera distinta. La posibilidad de viajar era una posibilidad bastante remota, si es que tú no tenías un nivel económico importante. Y el museo, en ese sentido, era una fuente de información. Muchos de nosotros, y para qué decir generaciones anteriores a las nuestras, accedían al museo para obtener información que de otra manera no podían obtener. La imagen del niño copiando la biografía del prócer, que estaba puesta al lado del cuadro, es típica. El niño iba a hacer su tarea y copiaba que el prócer nació y que participó en la batalla de no sé qué y todo el cuento. Y era la información que tenían. Entonces, el museo también, este antiguo museo y el intermedio que se iba transformando, entendía que ahí había un poder en el manejo de la información. Bueno, pero eso ha cambiado. ¿Y a quién va a ir? O sea, ya uno decía computadores, pero hoy día tú tomas el teléfono, pones aquí biografía del prócer y te aparece acá con foto y todo, ya tiene. Entonces, algo que era, no exclusivo, pero era un elemento importante para el museo, que era una cierta información básica que hacía que las personas se tuvieran que relacionar con ellos porque buscaban aquello, hoy día ya no es. Entonces, ese acceso a conocimiento hoy día se ha democratizado. Ya. Yo tampoco creo que sea tan total la democratización, porque igual hay muchas brechas de acceso, eso tampoco lo avalo con tanta facilidad, pero sin duda que eso ha cambiado radicalmente. Entonces, de ese cambio, los museos tienen que hacerse cargo. Es decir, a ver, bueno, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando vamos a hablar de cuál es el producto que hace la diferencia en un museo, cuál es el producto competitivo. Que ya no es solo la información. Esto no quiere decir que los museos no tengan una responsabilidad importante por trabajar con información de primera línea y actualizada. Eso no lo quita. Pero claramente hoy día hay una competencia respecto a ese tema mucho mayor y mucho más abierta. A nosotros nos pasaba, y seguramente acá también ustedes podrían tener ejemplos de ese tipo. Nosotros teníamos pequeños museos en regiones, en comunidades, y cuando hace 20 años, 25 años, de vez en cuando se hacía alguna encuesta o tú le preguntabas a la gente, toda la gente del lugar valoraba mucho su museo y le tenía cariño y encontraba que era fantástico. Uno iba como técnico a mirar y encontraba que de fantástico no tenía nada, porque en realidad le faltaba un poco de todo, era un poco oscuro, los textos no se entendían, ya da lo mismo. Pero la gente lo valoraba bastante bien. Pero eso era porque era el único museo que conocían. No tenían puntos de comparación. Y eso ha cambiado. Hoy día la gente tiene acceso de distintas maneras, y de nuevo, no todo el mundo, pero un gran porcentaje de las personas, a, por ejemplo, y lo voy a centrar en el ámbito de los museos, pero esto se amplía a todo el ámbito de acción, ya sea por televisión, por internet, o directamente a través de las mayores posibilidades que hay de movilizarse, de viajar, ya sea dentro del mismo país. Una persona de una zona rural o interna puede ir a la capital con mayor facilidad que antes, y mucha gente hoy día puede salir de su país e ir a otro. Yo me acuerdo en Chile cuando la gente viajaba, era un evento social, iban en autos a dejarlo, la gente viajaba de chaqueta y corbata, era un evento increíble que alguien tomara una. Hoy día el avión y el viaje se ha democratizado, de nuevo, entendiendo que hay mucha gente todavía que no tiene acceso, pero hoy día son un porcentaje altísimo de personas las que se pueden mover. Entonces, hoy día para muchas personas, comparar cambió. Entonces la gente vuelve a ese museo de su ciudad o su pueblo y ya encuentra que no está tan genial,
porque fue a otro lugar y encontró unos museos mejores, mejor equipados, cualquier cosa, digamos. Entonces hoy día nos enfrentamos como museo a personas con una experiencia de conocimiento mayor, más variada, más diversa, que le permite comparar, evaluar. En el caso de Chile siempre se comenta, hubo un cambio en un estándar de calidad respecto a los servicios higiénicos, a partir de una empresa X que generó estas, nosotros le llamamos bombas de benzina, no sé, donde se carga el combustible del vehículo, no sé cómo le dicen ustedes acá, en las carreteras, y generó unos espacios impecables, con unos baños increíbles, que era un estándar superior. Y después la gente, cuando iba a cualquier lugar público, quería un estándar como ese, ya no, lo otro no era. Entonces, cambios en el entorno que no tienen que ver exclusivamente con el museo, hacen que las personas tengan otro parámetro y por lo tanto otro nivel de exigencia.